Hola, me llamo Laura, soy de quinto y os voy a contar el cuento de la no princesa. A las princesas les gusta tomar el té con otras princesas, jugar a la ronda y repetir rimas. A esta princesa no. A las princesas les gusta jugar con 1000 muñecas, tener un unicornio para peinar o el más grande oso de peluche. A esta princesa no. A las princesas les gusta ponerse vestidos enormes, con lazos brillantes y anillos de diamantes. A esta princesa no. A las princesas les gusta estar calladitas, sonreír y decir que sí. A esta princesa no. A las princesas les gusta asistir al baile, conocer a un príncipe y acabar el cuento comiendo perdices. A esta princesa no. El rey enojado encerró a la princesa No en la torre más alta a ver si se le pasaba el ataque de noes. La princesa hizo una cuerda con todos los lazos de todos los vestidos que no quería ponerse y se escapó. Las princesas no corren por el bosque, ni hacen casas en los árboles. Esta princesa sí. Las princesas no juegan con el barro, ni se ensucian la ropa. Esta princesa sí. Las princesas no corren con los lobos y los jabalíes hasta el horizonte. Esta princesa sí. Las princesas no luchan contra dragones para salvar a un pueblo entero. Esta princesa sí. La princesa sí vivió muchas aventuras. Escribió algunas de ellas en libros que leerían otras princesas. Y un día después de muchos años decidió visitar su castillo. La reina y el rey, muy viejitos, la abrazaron muy fuerte y le preguntaron: ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿No tenías miedo? Sí, le contestó la princesa, pero tenía que aprender a decir que sí, a lo que realmente quería. Ahora sí soy feliz. Y fin. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez habéis visto una princesa así?